La ciudad de Dios. Vamos a hablar esta mañana. Por ejemplo, el término ciudad, hermano, es algo que se viene manifestando a lo largo de toda la Biblia. Las ciudades se originan, primeramente, son comunidades que se originan en el cielo. ¿Cómo se origina una ciudad? Una ciudad son como asentamientos, para que podamos entenderlo, asentamientos geográficos, un área en donde empiezan a ser pobladas por personas, por animales, por seres. Entonces, estas áreas geográficas que se destinan para ser pobladas, a medida que van teniendo ciertas características demográficas y ciertas características de niveles de desarrollo y niveles de población, se les da un título, el título de ciudad. Por ejemplo, una colonia no se le puede dar el título de ciudad porque todavía no llega a los estándares de una ciudad, que puede ser el término geográfico, el espacio, la riqueza, la población, las cantidades de población que se necesita para darle el término de ciudad. Entonces eso es, como le menciono, como una categoría que se alcanza producto de todos estos factores. Ahora, vivimos en una ciudad acá, San Salvador es una ciudad que hace algunos años no era ciudad y alcanzó el título de ciudad producto de todos estos factores que le estoy mencionando. Ahora, pero le menciono que esto se origina allá en el cielo. El mismo cielo es una ciudad que tiene ciertas características particulares, ciertas situaciones que la misma Biblia las describe. Tiene calles, tiene colonias, tiene casas, tiene gobernantes, tiene presidente, tiene autoridades, etcétera. Ahora, esa agrupación que se va haciendo, a esa agrupación se van necesitando personas, cargos para poderla administrar las ciudades. Y es por esa razón de que se reúne la misma ciudad ya cuando tiene cierta característica y entonces se llega a ciertos acuerdos en donde se necesitan determinadas cantidades de plazas para poder administrar esa ciudad. Y es ahí en donde viene el tema político, para poder administrar una ciudad. Entonces se necesitan policías, se necesitan bomberos, se necesitan alcaldes, se necesitan gobernadores y sucesivamente. Ahora, todo esto no es nada inventado. También en el cielo hay todo esto. Entonces, por eso es que le menciono, es una réplica. En miniatura, para que vayamos entendiendo de las dimensiones de la ciudad de Dios. Ahora, Dios ha venido como queriendo, por ejemplo, cuando le dio origen al ser humano, en ese origen que el Señor le da al ser humano, el diseño, Dios, algunos describen al Señor como un ingeniero, otros lo describen como un arquitecto. Y entonces cuando usted logra ver al Señor como un ingeniero, entonces el Señor, dentro de las cualidades de un ingeniero están los diseños. Y entonces, viendo esa parte o esa característica de Dios como ingeniero de la humanidad, de la tierra, entonces vemos al Señor, a Dios,
como ingeniero diseñando un plan maravilloso para esa nueva creación que él había creado a imagen y semejanza del Señor. Que lo que significa el que el Señor en su infinita presencia diseñó un ser humano que iba a ser parecido o tener rasgos a la eternidad o a lo que Dios representaba. Entonces algunos ejemplifican que la humanidad es una réplica en miniatura de todas y cada una de las características de Dios. Por ejemplo, usted ve que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El Señor tiene las tres esencias en una sola. El ser humano también es uno solo, cuerpo, alma y espíritu. Y sucesivamente, entonces el Señor dice, vamos a crear a este ser creado y lo vamos a hacer parecido a nosotros. Pero no solamente lo vamos a hacer parecido en su esencia como humanidad, sino que también en donde vamos a diseñarle la casa y el hogar a este ser humano, va a ser un lugar similar o parecido, diseñado como donde yo habito. Entonces usted ve que cuando se instala y se diseña a Dios como ingeniero, diseñando la casa de la creación del ser humano, cuando usted ve ese diseño original, él diseña un jardín del Edén. El jardín del Edén, cuando usted ve todas las características del jardín del Edén, en la tierra, por supuesto, no en el cielo, sino que acá en la tierra, en un plano físico, cuando usted ve todas las características del jardín del Edén, en su mayoría es una réplica del cielo donde habita el Señor, de la gran ciudad de Dios. Entonces, en esa gran ciudad de Dios no existe la muerte. Entonces, en el jardín del Edén, cuando el ser humano es depositado en una casa terrenal, en ese jardín del Edén no existía la muerte. En el cielo no existen las enfermedades. Entonces, en ese jardín del Edén, en donde es depositado el ser humano, no existían las enfermedades. No existieron nunca las enfermedades. En ese jardín del Edén, el ser humano no tenía que trabajar. Trabajaba, por supuesto, pero no con los fines de ahora, sino que el trabajo producía un placer y no producía cansancio. En el cielo se trabaja también, pero no produce cansancio, porque no hay cansancio, sino que produce placer. En el cielo hay autoridades, en el cielo hay gobernadores, en el cielo hay todo un andamiaje legal, político, en donde se administra la gran ciudad. Entonces también el Señor le diseña a este jardín del Edén un andamiaje legal, político, para que administre la ciudad en donde era depositado este ser humano inicial. Y lo deja a este ser humano como el gobernador. Y entonces usted ve, o presidente de esta nueva casa que le diseña. Y usted ve que le dice a este ser humano, que es Adán, y le dice: tú vas a ser el mega administrador de este edificio, de esta tierra. Lo vas a administrar, lo vas a sojuzgar. Cuando usted lee esa palabra, lo nombra administrador único de toda la tierra. Tú vas a ponerle nombre a los árboles, tú vas a ponerle nombre a los animales, tú vas a administrar la tierra, vas a administrar a los animales, vas a tomar una administración de toda esta tierra, que son también áreas que se desempeñan en la eternidad. Hay gobernadores, hay capitanes y hay todo un andamiaje en donde las ciudades son administradas en el cielo. Ahora, ¿por qué razones? Y las razones son porque todo lo que el Señor da, todo lo que el Señor produce, todo lo que el Señor diseña es bueno, es perfecto. Todo lo que el Señor diseña
es siempre con el propósito de que los seres humanos tengamos plenitud, tengamos gozo y podamos gozar de parte de los elementos de la gran ciudad, de la gran eternidad en donde Él vive. Ahora, todo esto se acabó, todo esto murió, todo esto ya no es una realidad para los seres humanos, todo este diseño, porque a partir que Adán le falla al Señor, a partir de que la humanidad le falla al Señor, entonces a partir de ese momento es que entra la muerte. A partir de ese momento es que entra las dificultades para los seres humanos. A partir de ese momento es que viene la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Entonces Dios como Padre, al ver esa condición del ser humano que está en una condición difícil, la condición del ser humano es una condición caótica. Entonces cuando uno logra entender la condición humana, que es la que le estoy describiendo, entonces a partir de ese momento que el humano le falla al Señor, el humano queda esclavo, esclavo de los deseos, esclavo en la carne, esclavo de los vicios, esclavo de las ambiciones. El mismo mundo es una esclavitud a sus deseos. El mismo mundo y esta misma eternidad terrenal se vuelve una cárcel para nuestros cuerpos. Y es acá en donde el ser humano no solamente queda en esa condición, sino que además de ella tiene una muerte eterna. Entonces yo lo ejemplifico que es como que, para que lo entendamos así, como que usted va a una cárcel de máxima seguridad. Entonces usted va a una cárcel de máxima seguridad y usted empieza a hablar con cada uno de los reos que están ahí. Y cada uno de los reos usted los entrevista y usted habla con este reo y este reo y este otro y este otro y este otro. Pero en su mayoría los reos que están ahí, sea de máxima seguridad o sea de mínima seguridad, en cada uno de ellos tienen una razón por la cual ellos están ahí. Y siempre se dice de que cuando se entrevista a cada uno de los reos, y no solamente reos, sino que condenados, sino que ellos justifican en su maldad lo que hicieron. Ninguno de ellos dicen yo soy culpable. Pero las personas que gozamos de la libertad, logramos entender de que la culpabilidad de un reo y la condena de un reo no radica en la justificación de ellos, sino que esa culpabilidad y esa condena de ellos es producto de sus propias conductas. O sea que la ley establecía que el que matare, el que violare, el que hiciera esto, el que hiciera esta otra conducta, entonces la calidad y las razones por las cuales la persona está en esa condición es producto de su propia conducta. Ellos no pueden decir, mire, el gobierno es el que me tiene aquí. Mire, ellos no pueden decir, mire, el que me tiene aquí, fíjese que es mi papá. Fíjese que el que me tiene aquí es mi vecino. Mire, fíjese que la razón por la cual yo estoy aquí es porque la gente es chambrosa. Allá afuera, como le llaman ellos, allá afuera la gente es chambrosa y por esa razón yo estoy aquí. No, la razón por la cual la persona está ahí es porque ellos voluntariamente agarraron un arma, ellos voluntariamente hicieron determinada conducta y esa conducta los llevó a esa condición y los llevó a esa condena. Entonces, esa es la verdadera razón por la cual ellos están ahí condenados, por ejemplo, en Estados Unidos a cadenas perpetuas, que lo que significa es que no pueden salir en vida, tienen que salir de ahí muertos. Entonces, cuando uno entiende las razones por las cuales una persona es condenada, excepto los casos en donde usted iba pasando, estaba en el lugar equivocado
y usted no ha matado, usted no ha violado, usted no ha cometido esa conducta que se le incrimina y usted está en esa condición. En esos casos, eso se le llama una injusticia. Ahora, partiendo de eso, entonces los seres humanos somos como un reo condenado a cadena perpetua. Entonces, pero la condición del ser humano no es una condena solo en la tierra, sino que la condición del ser humano es una condición eterna. O sea que el ser humano va a morir, primeramente va a sufrir todas las condiciones en esta tierra, todas las condiciones. Van a entrar las enfermedades, va a padecer enfermedades, va a padecer deseos, esclavitudes, problemas sexuales, problemas mentales, problemas físicos, problemas emocionales. Pero después de esta fase viene la fase más dura, que es la eternidad. Y en esa eternidad dice la Biblia que hay una mega cárcel, para que lo entendamos así, una mega cárcel de máxima seguridad, que en esa mega cárcel la Biblia le llama el Hades, la Biblia le llama el infierno. Posteriormente, sucesivamente y sucesivamente hay una mega cárcel. En esa mega cárcel dice la Biblia y la describe que en esa mega cárcel los ciudadanos y los que están en esa cárcel continuamente tienen torturas en esa cárcel. Y una de las torturas de esa cárcel, dicen algunos comentarios, es que la piel se las agarran a los seres humanos. Los seres humanos están como en cuerpo, agarran la piel, se la agarran y se la arrancan en segundos y cae. Son parte de la tortura de esa cárcel que caen los seres humanos después que mueren. La condenación eterna. El plazo para estar en esa cárcel no es 100 años ni 200 años. Dice la Biblia que es una eternidad. El alma del ser humano, cuando cae en esa mega cárcel, cae no para 100 años, no para 200 años, sino que cae para 1000 años. No, para una eternidad. 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Espíritu Santo esta mañana. Y entonces, ¿por qué se llega ahí? ¿Por qué el ser humano llegó ahí? Sencillamente porque el Señor estableció normas, estableció una ley y le dijo al ser humano, así como cuando se le dice a una persona: mire, si usted viola le van a caer 30 años, si usted viola le van a caer 50 años, si usted viola le vamos a volar una mano. El Señor fue claro con el Adán inicial y le dijo: si tú me fallas, Adán, aquí está este jardín, aquí está el diseño de esta ciudad, aquí está todo esto que tú ves, es tuyo. Pero el día que tú me falles, vas a morir físicamente. Vendrán las enfermedades, vendrán los cánceres, vendrán los sidas, vendrán las enfermedades incurables al cuerpo humano. Pero no solamente eso, sino que vendrá la muerte eterna. Y después que te entierren y después que aparezca la muerte, tu alma va para un lugar de condenación, no por 10 años, sino por una eternidad. Entonces son las mismas conductas del ser humano que nos ocasionaron esta realidad del ser humano. Entonces es incomprensible cuando un ateo dice: esa Biblia es una Biblia de Dios mata niños. Esa Biblia es un Dios aniquilador. El problema es que el Señor no generó el mal. Eso es, como le menciono, como ir a la cárcel y decirle: mire, ¿y usted está aquí porque el diablo existe? ¿Quién lo trajo aquí, mi amigo? Mire, fíjese que yo maté a 10, extorsioné aquí, fíjese que yo también violé a una señora, le volé la cabeza. ¿Y quién lo trajo aquí? El diablo me trajo aquí. No, fue usted mismo con sus conductas. Fue usted mismo cuando se levantó en la mañana, se bañó, agarró la pistola y mató al otro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces esa es la condición del ser humano, grave, caótica. Pero no era el diseño de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue instalar a ese ser humano creado a la imagen y semejanza de Él en un diseño similar al del cielo, donde no había dolor, donde no había enfermedades, donde no habían situaciones difíciles. El ser humano gozaba de todas las riquezas espirituales y materiales de parte de Dios en el jardín del Edén. Pero fue el mismo ser humano que dijo: yo no quiero esto.
Fue el mismo ser humano por los ofrecimientos de Satanás que dijo: yo renuncio a esta gloria, yo renuncio a esta ciudad. Es que las cosas, como dicen, ni a la buena son buenas. Por eso es que las cosas deben de ser voluntarias. Por eso es que en el cielo no van a haber personas a la fuerza. Por eso es que en el cielo se necesita dar la medida de la voluntad para que nosotros logremos entender que las cosas sin la voluntad no sirven. No sirven. Y entonces por eso es que el Señor, a partir de este momento en que el ser humano cae en esta condición, porque Él es un padre especial, y ve toda esta condición del ser humano que está muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados, está condenado eternamente. No solamente eso, sino que su alma, cuando muere, va a esa mega cárcel. Y ahí en esa mega cárcel hay torturas. Y en esa mega cárcel, pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios fue un jardín, un lugar en donde no hay enfermedades. Por eso es que el Señor no es el que te ha puesto ese cáncer. El Señor no es el que te ha puesto ese SIDA. El Señor no es el que te ha puesto esa enfermedad. Porque el Señor no diseñó las enfermedades. Él incluso cuando vino en la cruz del Calvario, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. O sea, es producto la misma corrupción interna del ser humano, que estamos en una condición de muerte continua. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces vea a este papá, que es Dios. Diseña a un ser humano, lo pone en la tierra, lo pone a administrar el edificio que Él había hecho, que es el universo. Pero este ser humano dice: yo no quiero, como un hijo rebelde, yo no quiero esto. Y toma la decisión de despreciar lo que Dios había diseñado para su vida. Y muere. Y en esa condición estamos ahora. Entonces, partiendo de esta idea, entonces viene Dios. Y entonces, en su infinita misericordia, viendo cómo esta condición, ve cómo esos seres humanos están en esa condición. Es triste ver a una persona en una cárcel. Es triste ver, yo recuerdo de un diputado de aquí de El Salvador que lo condenaron por narcotráfico. Y en esa sentencia, cuando creo que lo condenaron como a 300 años en Estados Unidos. Y en esa sentencia, cuando la leyó el juez, me recuerdo de las palabras que dijo ese juez. Y dijo: señor fulano de tal, en nombre de la República de Estados Unidos, le queremos decir esto: Estados Unidos no es culpable de esto y esto otro. Y esto viene la condena para él de 200, 300 años allá en Estados Unidos, cadena perpetua. Y le dice: pero yo quiero decirle algo, dice el juez. Le quiero decir, y lo que le quiero decir, que el Estado no es culpable, que el gobierno de Estados Unidos no es culpable. El culpable de esta sentencia fue usted, cuando pensó que allá en Colombia la cocaína vale $2,000, y cuando usted tramó y dijo: la voy a vender en Estados Unidos en $1 millón, una libra de cocaína. En ese momento fue su caída. Y ahora solamente se está concluyendo la finalización de todo lo que usted diseñó cuando usted empezó a traer cocaína de Colombia y la empezó a comprar en $2,000 y la empezó a vender en $1 millón en Estados Unidos. Sí, ganó mucho, ganó millones, se hizo millonario, pero ahora el gobierno de Estados Unidos le quita la libertad perpetuamente. Y aquel hombre a llorar. Entonces, o sea, la conducta del ser humano no inició acá. Es un plan. Y entonces, al ver esa condición de un ser humano llorando, un ser humano en una condición difícil en esta tierra, entonces el Señor dice: ya les di una oportunidad, los puse en el jardín del Edén, entonces ahora voy a diseñar una ciudad. Miren las oportunidades de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Y a pesar de que le fallamos, y a pesar de que nos caemos y nos volvemos a caer y nos volvemos a caer, el Señor sigue diseñando planes, porque Él es un Padre especial, misericordioso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces viene el Señor y dice: bueno, a este ser humano inicial lo puse a la brava.
no le pregunté si quería estar en el jardín del Edén. Entonces vamos a hacer un nuevo diseño, dice Dios. Vamos a hacer un nuevo diseño, una nueva ciudad. Y esta nueva ciudad, vamos a hacer un nuevo diseño, entonces vamos a hacer una nueva ciudad. Pensando Dios también que siempre hay voluntarios. Vamos a hacer una nueva ciudad. Y esta nueva ciudad que vamos a hacer, le vamos a dar las mismas características de la ciudad inicial. Y va a tener las mismas características de la ciudad en donde yo vivo. Y entonces, la Biblia, por ejemplo, para el pueblo de Israel, diseñó la ciudad de Jerusalén. Y entonces la ciudad de Jerusalén representaba la ciudad de Dios. Y representó siempre y ha seguido representando la ciudad de Dios, terrenalmente hablando. Y después, usted ve allá en el milenio, vendremos a gobernar en Jerusalén. Pero lo que le quiero mencionar es que viene Dios y hace el diseño original. Y dice, vaya, vamos a crear este diseño. Y entonces ahora crea una ciudad. Pero ya esta ciudad ya no es a la fuerza. Ya esta ciudad ya no es sin la voluntad del ser humano. Ya esta ciudad es voluntaria. Ya esta ciudad, ya el Señor le llama la iglesia. Entonces ahora la gran ciudad es la iglesia de Dios. Y entonces por eso es que leíamos acá que dice en el 48, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces ahora la iglesia del Señor representa en la tierra la gran ciudad de Dios. Decíamos al principio que las ciudades se originan como una comunidad que poco a poco se va haciendo. Entonces esta ciudad de Dios, si usted ve allá en el libro de los Hechos, se hace esta iglesia, inicia con los apóstoles, inició con 12 personas, y entonces es instaurada esta ciudad, este núcleo de personas, explicándoles la ciudad de Dios, explicándoles que ahora la ciudad de Dios ya no es en el jardín del Edén, explicándoles que ahora la ciudad de Dios, una parte de la ciudad de Dios está en la tierra y es la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor representa la ciudad de Dios en la tierra. Y entonces ahora la iglesia en la comunidad es un grupo de personas que cuando escuchan y entienden la condición del ser humano y se rinden y no pueden gobernar sus vidas y dicen, yo no puedo con esta esclavitud al pecado, no puedo con las ambiciones, no puedo con esta otra área de mi vida que me está haciendo estrago, yo no puedo gobernar mi vida. Y entonces entonces el Señor ocupa algo muy especial. Y una de las características muy especiales que ocupa el Señor con los seres humanos es que el Señor no le interesa decirnos en dónde nosotros hemos fallado, sino que es uno mismo que tiene que analizarse, que uno mismo no puede. Por eso es que cuando se le hace un ofrecimiento a un ser humano, y solo le decimos, mire, haga esto y ya va a ser salvo, no, sino que es uno mismo que tiene que darse cuenta, soy yo mismo que no puedo con el adulterio, soy yo mismo que me tengo que dar cuenta que no puedo con una fornicación, soy yo mismo el que tengo que darme cuenta que no puedo con mis ambiciones, soy yo mismo que tengo que darme cuenta que necesito algo para remediar el problema que yo tengo internamente. Soy yo mismo. Entonces viene el Señor y ahí está el evangelio. Ahí está la ciudad de Dios en la tierra, ofreciendo el producto, ofreciendo el evangelio como un producto sanador, como un producto que trae esperanza a los seres humanos, como un producto que trae la solución a ese problema interno que todos los seres humanos tenemos.
Y entonces ahí está el evangelio del Señor siendo predicado en la radio, en la televisión, a través de los grandes hombres de Dios, a través de las pantallas, a través de los rótulos, ofreciéndonos: Señor, usted no puede con ese adulterio, ríndase. Señor, usted no puede con esa fornicación, ríndase. Pero no se rinda delante de los políticos, ríndase delante del Señor, porque el Señor es el único que lo va a poder sacar adelante. Entonces esta gran ciudad, la ciudad de Dios en la tierra, así se viene haciendo. Entonces aparece una persona: chica, yo no puedo dejar, tengo 5 mujeres y no puedo dejarlas, porque son cadenas emocionales. Hijo con todas, no puedo rehacer mi vida. Y entonces viene uno mismo, se da cuenta de la condición y dice: yo mismo me subo al bus, voy a comprar una Biblia y empiezo a buscar el producto de Dios. Empiezo a buscar lo que el Señor me ofrece. Y empezamos a tener manifestaciones de control en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Y es ahí en donde uno va entendiendo. Entonces esta ciudad es una ciudad que está diseminada en todo el universo, en toda la tierra. Y entonces acá hay un grupo de personas que nos levantamos para venir a escuchar la palabra del Señor, que venimos a escuchar a nuestro presidente, que es el Señor, a nuestro rey, que es el Señor, que tiene que decirnos. Y entonces es un grupo de personas que ya somos algunos millones, que ya somos algunos miles a lo largo de la faz de la tierra, que ya logramos entender y ya logramos probar este producto que el Señor ofrece, que es la sanidad interna, que es la esperanza, que es el verdadero amor. Pero para esto hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas. Por eso, ¿en qué sentido? Para poder llegar a una verdad hay que hacer pruebas. Muchas veces estas pruebas conllevan dificultades y desiertos y soledades. Para poder estar sólido en el evangelio hay que irse a revolcar al mundo. Hay que tener 5 mujeres, 10 mujeres, fornicar, hacer todo lo del mundo y revolcarse en el pecado como el hijo pródigo y decir: esto no tiene sentido. Y cuando ya el ser humano se revolcó en todos esos pecados y no encontró sanidad, entonces entiende que el evangelio es un producto poderoso, porque él no pudo, se rindió, y entonces viene a la ciudad de Dios, que es la iglesia, y entiende que es Dios el que habla, que es Dios el que trae esperanza a los seres humanos, que es Dios el que nos trae la sanidad interna. Y uno dice: antes no podía, antes tenía 10 mujeres, antes estaba atado a las drogas, pero ahora ya estoy libre, y esto lo hizo el poder de Cristo en mi corazón. Entonces, muchas veces dentro de las iglesias hay gente que no ha ido afuera, y entonces están obligados en la iglesia. Y por eso mi recomendación siempre ha sido: quiebre en el negocio, fracase, súbase al bus, pida ray, quiebre. Y ahí usted se va a dar cuenta que cuando usted quiebra, nadie va a estar con usted. Nadie. Revólquese en el pecado. Y ahí usted se va a dar cuenta que cuando usted está atado, nadie va a estar con usted. Su madre probablemente le va a dar palabras de aliento y le va a decir: hijito, esta droga te está matando. Tus padres tal vez te van a decir: hijito, te voy a encerrar. Pero de nada va a servir, lo van a encerrar en un cuarto para que deje la droga, y cuando salga va a salir más furioso. Pero hay que revolcarse en el pecado para entender que esta medicina, que es la medicina del evangelio, no es cuentos
cuentos de Blancanieves y que dicen que hace y que hacen. No, es el poder vivo de Dios en nuestros corazones. O sea, usted y yo somos ex drogos, ex violentos, ex prostitutos, ex adúlteros, ex afeminados, ex lesbianas. Entonces el Señor dijo: vayan a traer a todos los pobres, los mancos, porque yo los quiero sanar. Y la iglesia es ese grupo de personas que nadie daba nada por ellos, y ahora el Señor dio algo por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, cuando uno no ha quebrado, cuando uno no sabe que subirse a la 29 y hablar con el motorista, y mira, fíjate que hoy no ando, crees que me da jalón, y entonces el motorista de la 29 le hace el señas y le dice: súbite atrás para que no me marque el volado. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, entonces por eso es que ya esta ciudad es voluntaria. Esta ciudad de Dios es voluntaria. Ya no es como la ciudad y el jardín del Edén, que el Señor diseñó camisa de 11 varas. De 11 varas para Adán. Te vas a estar en esta gloria, en este palacio. Mira, en este palacio no hay muerte, en este palacio no hay pecado, en este palacio hay esto. Pero el ser humano dijo: no, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es ser igual a Dios. Yo lo que quiero es estar sentado a la diestra de Dios. Yo quiero ser Dios, dijo. Dame de esa manzana, y comió. Entonces ahora Dios ya no quiere eso. Dios quiere gente voluntaria, gente que diga: yo entiendo lo que el Señor me ofrece. Ya estoy gozando de las riquezas espirituales. A mí mi mujer me dejó, a mí mi papá me dejó aventado, a mí esto otro, y el único que llegó a darme amor fue Cristo. El único que llegó a darme misericordia fue Cristo. Y entonces ya hay un grupo de personas a la faz de la tierra que entendemos que en Cristo tenemos esperanza, que en Cristo tenemos amor, que en Cristo tenemos la bendición de la vida eterna. Es increíble para la pandemia. En la pandemia, para los que no saben, aquí en nuestro país dijeron que el que salía se lo llevaban preso, para que lo entendamos así. Pero es increíble ver cómo hubieron personas en esta iglesia que dijeron: Señor, se va a ir preso si viene a la iglesia, si sale. Pero es increíble ver personas que a las 8 de la mañana, a pesar de esa amenaza, la gente agarró la bicicleta, agarró a caminar y pasaban en los retenes. Y aquí a las 8 de la mañana se hacía el culto, sin gente, con gente o con 2 o 3. Pero son gente que entendió y entiende que la esperanza no es de los hombres, que la esperanza viene de Cristo, que trajo esperanza a los seres humanos. Es increíble. Y le digo yo a un hermano: y hermano, ¿y cómo hizo para pasar los retenes? Ay, hermanito, me dijo, yo agarré una bicicleta y dice que los retenes pasaban y los hombres se le quedaban viendo, y él solo viendo y pasando. Cuando uno escucha eso, es gente definida, gente que entiende que es Cristo. Pero también hubo otros que dijeron: esto no es conmigo. Entonces es sencillo, no es gente ciudadanos de la tierra. Son ciudadanos de la tierra, no son ciudadanos celestiales. Gente que le tiene miedo a morir por ciertas circunstancias terrenales. O sea, sí está bien, pero usted es ciudadano de la tierra. Tiene que darse cuenta que cuando uno entiende qué significa ser ciudadano del cielo. Dice las escrituras que la iglesia inicial agarraban sus propiedades y las vendían y las repartían. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces uno tiene que entender que tiene que tener la capacidad de agarrar el patrimonio y darlo en la iglesia. Claro, el Señor no se lo está pidiendo por el momento, pero es ahí donde uno tiene que entender que Cristo es otra cosa. Pero es cuando uno entiende que Cristo es el único que trae esperanza a los seres humanos. Y si no, pregúntele a una mujer que ha visto a su marido con 2 mujeres,
Pregúntele cómo se siente. Esa mujer se siente devastada, se siente traicionada, se siente humillada, se siente defraudada, porque un día le dijeron que iban a ser fiel, pero cuando ve a ese tipo que le escribe, que llega, lo ve salir del motel con la otra, esa mujer se siente triste, abandonada. Pero pregúntele cómo se siente cuando encontró esperanza en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús le dijo: mira, no te preocupes, los hombres te van a fallar, pero yo no te voy a fallar. Y esa mujer se aferró a Cristo y dijo: yo en Cristo me levanto. Y Cristo la levantó, y ahora es una sierva de Dios, ahora es un siervo de Dios, no porque amó a un hombre, sino porque amó a Cristo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ya está con nosotros la ciudad de Dios. Pero ahora no es a la fuerza. Ahora uno mismo tiene que agarrar el sobrecito allá, mire, sobrecito allá, ponerle el nombre y decir: yo fulano de tal, soy ciudadano del cielo y mis ingresos son 100 pesos, voy a dar 10 pesos, porque eso dice Dios. ¿Y qué pasa si no lo hago, hermano? Sencillamente usted es un ciudadano de la tierra. De la tierra. Usted está interesado en las cosas de la tierra. Si le estoy diciendo que en la Biblia vendían sus propiedades y las repartían, a Abraham le dijeron: vas a matar a tu Isaac. Yo hablaba con mi hermano anciano, Corrado Álvarez, y le explicaba, y hablamos y discutíamos el modelo de esta iglesia. Y yo alabo a Dios por este modelo, porque el problema es que este modelo es un modelo totalmente diferente. Por ejemplo, el modelo humano y terrenal y religioso es que Dios te va a sanar, que vas a prosperar, que si das la casa te van a salir, vas a recibir un entierro y vas a encontrar un entierro debajo del cuarto, debajo de la cama. Es la religión. Pero el problema, le digo yo, el problema es que hay un momento en la vida espiritual, y lo discutíamos ahí. Mire, el problema es que hay un momento en la vida espiritual en donde quebrás financieramente. Hay un momento en la vida espiritual donde te dicen: tenés cáncer. Hay un momento en la vida espiritual en donde te dicen: te vas a morir en 3 meses. Hay un momento en la vida espiritual donde pasas esas pruebas, pero también hay un momento espiritual en donde Dios te pone a prueba y viene una pandemia y te dice: vas a ir a la iglesia a pesar de que vas a ir a la cárcel. Y entonces eso es como, se lo voy a poner así. Usted ve, los empresarios se jactan de sus empresas y dicen: esta es mi empresa, esta es mi gloria. Pero el pastor tiene una frase muy bonita y dice: ese empresario se jacta de su empresa y dice: todos esos empleados, quitarles el salario, vamos a ver si aman la empresa. Quitarles el salario, quitarles el salario, vamos a ver si siguen amando su empresa. No, es con un día que usted no les pague ya no llegan. Y entonces así pasa. Muchas veces nosotros decimos: amamos a Dios, pero viene Dios y nos pide nuestro Isaac, y entonces se acaba el amor de Dios. Y entonces esta iglesia, es particularmente, le hablo de acá, entonces el creyente que se discipula acá está entrenado para cuando Dios le pide su Isaac, cuando Dios le dice: mira, tenés que dejar el trabajo y renunciar. ¿Qué te parece? Que tengas una plaza en el gobierno de $4,000, $5,000, y que no te quiten, sino que vos mismo vayas a recursos humanos en la noche y la redactés vos mismo, la redactás: yo fulano de tal, a tantas horas renuncio a mi trabajo por motivos personales, y vas abajo y renuncias para nada, para vivir por fe, porque tenés un llamado para Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el problema de la mayoría de iglesias es que entrenan a la gente, no le entrenan para eso. No le entrenan para eso. Entonces cuando viene Dios y te dice: mira, tenés que dejar tu trabajo.
nos vemos. Y entonces la gente lo que hace es cambiarse de iglesia. Mira, tenés que dejar esto. Entonces lo que hacemos es movernos, como hizo Jonás. Entonces se necesitan bombas atómicas, bombas atómicas, bombas atómicas para poder entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Una de las cosas personales para que usted pueda entender para un empresario es andar pidiendo. Y el Señor a nosotros nos molió después de venir del nivel de empresas y venir a hacernos el llamado y llamarnos al Señor. Y lo más duro es venir a una iglesia y empezar a pedir dinero. Eso es como lo más bajero para un empresario, para que usted tenga una idea. O si no, agarra un empresario y vayamos allá a la calle y vamos a pedir. No pide. Porque el orgullo de uno es yo tengo, yo puedo. Pero el Señor lo moldea a uno, lo va moldeando. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted puede ir viendo cómo Dios va pidiendo en ciertos momentos. Y entonces es ahí en donde uno tiene que lograr entender el modelo de Dios. Hay un momento en donde Dios te va a pedir tu Isaac. Y entonces aquí está la gran ciudad. Ya la ciudad está aquí y es voluntaria. Y usted y yo lo felicito porque usted está esta mañana acá. Y eso es una buena alerta, un buen síntoma de que usted está interesado en las cosas de Dios. Está interesado en las cosas de Cristo. Y eso es un buen síntoma y un buen alerta. Ahora el mensaje de esta tarde o esta mañana o esta noche es para que usted no se desanime. En la ciudad de Dios hay riquezas, pero el problema es que las riquezas no las catalogue como las riquezas que los humanos catalogamos, sino que váyase usted a Romanos capítulo 11 y el versículo número 33. Y aquí usted puede ir viendo las riquezas que hay en esta gran ciudad de Dios. Y dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las riquezas de la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios son grandes. Son grandes. Lucas 12:33. Aquí en Lucas 12:33 dice: versículo número 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended, mire lo que dice, para que vea que no soy yo. Vended lo que poseéis, vended lo que poseéis, y dad limosna. Bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces el problema es de que aquí el Señor se está burlando de las personas que hacen tesoros en la tierra. Y entonces uno está enfocado en los tesoros de la tierra. Entonces quiero otra propiedad, quiero más dinero. ¿Pero para qué? Para su ego, para su yo. Para eso lo quiere. Porque siempre da los mismos $5 de diezmo, aunque gane miles. Entonces, no, Señor, cuando gane la lotería. Si no lo da los 5 pesos ahora, mucho menos cuando la gane. O sea, eso es mentira, pues. Entonces, ¿qué debe de entender uno? Entonces, lo que uno debe entender, pero qué bueno fuera que usted quiera más propiedades porque quiere pagar más programas de radio y televisión. Qué bueno fuera eso, ¿eh? Que usted dijera: mire, yo quiero recibir
$10,000 de renta porque fíjese que allá en Estados Unidos hay una radio bastante bonita que la agarran en todo Washington, y yo quiero ir a pagar esos $10,000 para anunciar el evangelio del Señor. Qué bueno fuera, eso no se oye. Yo quiero ganar $10,000 de renta, pero para echármelo yo y comérmelo yo y disfrutármelo yo y viajar yo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted ve acá, entonces la gente dice ser creyente, pero realmente, por eso es que el pastor dice, hay muchos que somos turistas de iglesia. Turistas, pues gente como que usted vaya allá a Miami, pues turista estudiando, no nos interesa nada. Entonces, el ciudadano del cielo, que ya se le da esa categoría. Entonces, primero se hace la ciudad de Dios, la iglesia de Dios. Pero viene Dios y entonces se le da ciudadano. Ya, entonces la ciudadanía ya es un pasaporte, ya es una nacionalidad. Y a los ciudadanos ya tienen opción a optar a los cargos en una ciudad. Se necesita, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay esclavos, porque hay turistas, porque hay residentes. Entonces ya el ciudadano tiene la capacidad para poder ser gobernante del reino, de la ciudad. Entonces lo mismo el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos ciudadanos. Entonces la ciudad de Dios tiene riquezas. Y aquí usted puede ver la ciencia, puede ver la sabiduría. Entonces el Señor nos ha dejado un patrimonio. El patrimonio es diferente a la heredad. Por ejemplo, el patrimonio en vida es en vida. Entonces, por ejemplo, el patrimonio es un carro, una casa, todos los bienes tangibles y no tangibles, pero es en vida. Y la heredad es cuando el cliente se muere. Entonces el creyente, la iglesia de Dios, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¿Se me durmieron, hermanos? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La iglesia del Señor tiene dos patrimonios. Tiene un patrimonio terrenal. ¿Cuál es ese patrimonio terrenal? Y tiene una heredad. Cuando se muere, entonces le van a dar una herencia. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Cuando se muere, usted va a recibir una herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna es una herencia cuando usted se muera. Pero en la tierra usted tiene un patrimonio. Tiene las riquezas espirituales de Dios. Tiene el amor. Lo deja a su marido, ahí está el amor de Dios. Es traicionado, ahí está el amor de Dios. Tiene un problema, está la misericordia de Dios. Usted tiene problemas de salud, está el doctor de doctores. Y usted va a donde el Señor y le dice: Señor, me han detectado cáncer, me han detectado insuficiencia renal, pero yo aquí vengo delante de ti y pongo mi cuerpo, pongo mi espíritu. Yo quiero que me sane, no para andar en la discoteca, no para andar bailando. Yo quiero que me sane para ser obrero, para ser anfitrión, para buscar de Dios, para predicarte. Y entonces viene la sanidad de Dios a tu vida. Entonces ahí está el patrimonio. Entonces usted, pum, una enfermedad. Entonces viene Dios, pum, te da, te sana y te levanta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vea qué importante es estar en la ciudad de Dios. Entonces, entendamos que tenemos la mayor riqueza. Que se burlen de nosotros, no importa. Usted tiene una riqueza terrenal y espiritual. Entonces aquí en donde usted no se debe desanimar de lo que la gente diga. Que el otro le dice: usted come ganina, que no sé qué, que no sé cuánto. No importa. Que a su esposo le dice: ¿y para qué das tus ofrendas y tus diezmos? ¿Para qué saca bus? ¿Para qué hace esto? No le interese a usted. Véalo como un ciudadano de la tierra, una persona que no le interesan las cosas de Dios. Y respételo, está bien. ¿Vea? Pero usted ve más allá. Usted es parte de eso. Entonces el Señor, a todos los que nosotros ahora estamos. Entonces usted ve, allá en el jardín del Edén no había muerte. ¿Se recuerda, verdad? No había muerte, no habían enfermedades. El Señor ahora no te las puede ofrecer aquí en la tierra, porque todo esto que tú ves va a ser destruido. No es como lo dicen los testigos contra Jehová, que todo esto aquí va a ser en el jardín. No, todo esto va a ser destruido. Pero entonces dice el Señor: como no te puedo ofrecer la vida eterna aquí en la tierra, porque va a ser destruida y hay una ley que va a ser destruido todo, entonces ahora vas a vivir en la ciudad de Dios, en la presencia de Dios. Y allá en la presencia de Dios vas a ser eterno. Allá vas a vivir conmigo, en la par mía. Allá yo, si no tenés casa ahí en la tierra, no te preocupes. Si no la has pagado, no te preocupes. Allá yo estoy preparando mansiones y una casa, no con piscinas, y una casa con
cosas que ojo no ha visto. Gloria que Dios, que nadie ha visto. Allá tienes una casa ya pagada, porque tu Padre Celestial ya la tiene pagada y construida para nosotros. Entonces es aquí donde uno tiene que entender qué es una cosa y qué es otra. Y entonces alabemos a Dios, hermano, porque es increíble, increíble lo que Dios hace en nuestra vida. No llore. Si está pasando una pobreza terrenal, alguna situación ha de ser, dígale al Señor que lo levante, porque usted le va a servir más a Dios y usted va a ver, pero cúmplale al Señor. Oremos al Señor esta mañana. Póngase en pie ahí donde está y vamos a orar.